Muy buenos días, mis queridos alumnitos del cuarto año de secundaria. Hoy es lunes y nos corresponde, según el cambio de horario, los cursos de historia y de desarrollo personal. Vamos a conocer entonces y empezar por el área de historia. A ustedes les corresponde como primer tema del segundo bimestre la República Aristocrática. Muy bien, vamos a empezar entonces recordando, chicos, sobre la reconstrucción nacional vista en el primer bimestre. Esta reconstrucción nacional, chicos, se divide en dos etapas, lo que es el segundo militarismo y la república aristocrática. Vamos a recordar, chicos, que el segundo militarismo fue un ambiente político y social que se vivió en nuestro país durante la guerra con Chile, la cual fomentó la reaparición del caudillismo y con él el militarismo. Muy bien, en esta nueva etapa no todos los caudillos fueron militares, porque según el historiador, chicos, Jorge Basadre, considera al segundo militarismo como una especie de reivindicación tras la derrota en la guerra con Chile. El segundo militarismo entonces se produce entre los años 1883 y dura hasta el año de 1895. Culminando el segundo militarismo, empieza ahí recién la República Aristocrática, que va entre los años 1895 hasta 1919. La República Aristocrática es el periodo donde predomina la oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? Es el sistema de gobierno donde el poder está en manos de un grupo privilegiado, de mucho poder. Muy bien. Esta oligarquía financia, ¿no? Financia entonces la actividad agroexportadora en nuestro país. ¿Ya, chicos? Mediante el accionar de un Estado liberal, pero opresor y excluyente de las grandes mayorías. Solo ellos se beneficiaban, entre ellos nada más. El resto no existía en esas épocas. Muy bien, para poder entender mejor entonces este tema, los invito a ver las siguientes diapositivas. Muy bien, queridos alumnitos del cuarto año de secundaria, tenemos acá la primera diapositiva sobre la República Aristocrática. Muy bien, se da entre los años 1895 hasta el año de 1919. Es el periodo en el que predomina una oligarquía agroexportadora, financiera y civilista, que ejerció un dominio completo en la sociedad peruana, mediante el accionar de un Estado liberal, pero opresor y excluyente de las grandes mayorías. Muy bien, estas están vinculadas a familias aristocráticas con hegemonía civilista, grupos de poder ligados al comercio, la banca, el gamonalismo y latifundio. Marginan todo aquello que provenga o emane de la raíz popular. En el nivel mundial durante esos años está la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa en 1917 y la Revolución Mexicana en 1920. Ideológicamente se manifiesta el indigenismo y el anarcosindicalismo. El proletariado inicia jornadas de lucha para lograr mejores niveles de vida. ¿Qué gobiernos se produjo durante la República Aristocrática? El primero, el gobierno de Nicolás de Piérola, de 1895 a 1899. Luego, el gobierno de Eduardo López de Romaña, entre los años 1899 hasta el año 1903. Luego, el gobierno de Manuel Cándamo, de 1903 a 1904. Luego, el gobierno de Pardo y Barrera, de 1904 a 1908. Luego, el gobierno de Augusto B. Leguía, de 1908 a 1912. Luego el gobierno de Guillermo Billinghurst de 1912 a 1914, el gobierno de Óscar Benavides de 1914 a 1915 y el gobierno de José Pardo y Barrera 1915 a 1919. Recuerden que el gobierno de José Pardo y Barrera fue su segundo gobierno. Muy bien. Vamos a la siguiente. Características de la República Aristocrática. En el aspecto económico, tuvo un modelo extractivo, exportador de materias primas a los países de Inglaterra y Estados Unidos. Predominó el capitalismo inglés mediante sus inversiones. Desarrollo de la agricultura en el algodón y azúcar principalmente. Surgen enclaves, empresas de capital extranjero dedicados a extraer materias primas de un territorio con plena autonomía. En el aspecto minero, Sierra Central, Cerro de Pasco,
¿no? Con la Mining Corporation de Estados Unidos. Agrícola, en el lado agrícola, la costa norte con los Barones del Azúcar, los Greys inglés y los Guildmeister alemán. Principales actividades económicas fue la extracción petrolera, la agroexportación del azúcar y el algodón, la minería del cobre, la exportación de lana y la explotación del caucho. Características de la República aristocrática en el aspecto social. El control y administración del Estado se realizaba desde la capital. En las regiones eran los hacendados y sus gamonales, que eran los jefes regionales de la sierra, quienes controlaban el poder bajo la supervisión de la clase dominante, que protegía el sistema político, lo cual les permitía respaldar su desarrollo económico. Muy bien, tenemos entonces cómo era el aspecto social. La clase alta, ahí tenemos a la oligarquía, que eran 40 familias. Estas controlaban las más grandes haciendas del país, la banca y los seguros, comercio interno y externo, actividad inmobiliaria y la incipiente industria, así como también la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y participaron con el Partido Civil. Luego tenemos en la clase alta los gamonales, eran los dueños de grandes haciendas en la sierra, practicaban una economía feudal llamada llanaconaje. Muy bien, luego tenemos los sectores populares. Primeramente los obreros, proletarios. Su ideología fue el anarquismo y se agruparon en sindicatos, movimientos obreros, anarcosindicalismo. Luego los indígenas, que eran víctimas de explotación y usurpación de sus tierras, carecían de derechos políticos como el voto. Muy bien, continuamos ahora con la concentración de propiedades en las pocas familias del siglo XIX. Tenemos los Aspíllaga, haciendas en Cayalti, los Larco, los Graham Road, los Guildmeister, la sociedad agrícola más grande, los de la familia Cándamo, el hacendado más rico del Perú, los Leguía, ricos hacendados de Cañete, Eduardo López de Romaña, acuérdense que fue presidente, tenía 50.000 hectáreas. Los de la Piedra, hacienda de Empomalca, los Pardo, las haciendas en Tucumán, Cerro de Pasco, minas, dueños de las minas norteamericanas, los Fernandini también eran dueños de minas, los Irigoyen tenían 10.000 hectáreas, los Gibson, propietarios de la Sociedad Ganaderos del Sur, y los Ricketts, circuito de lanas desde Arequipa. Prácticamente se habían apropiado de nuestro país. En el aspecto político predominó el Partido Civil, relativa estabilidad política, exclusión política de los grandes sectores populares, alianzas entre la oligarquía y los gamonales. El gobierno central siguió dependiendo del poder regional de los gamonales para conservar así el orden de las provincias. Dominó el imperio inglés y hubo un quiebre político con Billy Gurz, que era el Partido Demócrata, y Benavides. En el aspecto ideológico tenían mucha influencia del anarquismo, abolición del Estado y la propiedad privada en una moral de libertad ilimitada, negando las dictaduras. Cesarismo democrático, que fue un gobierno de la élite ilustrada, y el indigenismo fue el sentido paternalista sobre el indio, por Clorinda Mato de Turner. Y por último, chicos, tenemos la forma de explotación durante la República Aristocrática. El enganche era el mecanismo mediante el cual se disponía de la fuerza de trabajo de una persona con un salario adelantado. El enganche se desarrolló agresivamente en la Sierra Central, región minera, y en la costa norte con el algodón y el azúcar. Ahí pueden ver en imágenes. Muy bien, al lado derecho tenemos el llanaconaje. Fue la forma de trabajo servil, típica de la colonia, que consistía en el trabajo y en las tierras de un hacendado, efectuada por los campesinos a cambio del derecho al mañay o parcela campesina, producción agrícola y lanera. Luego tenemos la correía. Consistía en la persecución de las tribus amazónicas para la captura de sus habitantes y someterlos así a la explotación cauchera sin ninguna retribución. Era una explotación semi-esclavista. Y por último tenemos la habilitación. Fue otra forma de explotación de nativos en la Amazonía, especialmente en Iquitos. Consistía en adelantarle una macería al trabajador para recabar caucho. Muy bien, mis queridos alumnitos, continuamos ahora con desarrollo personal. Muy bien, continuamos entonces, chicos de cuarto año de secundaria, con las clases de desarrollo personal. A ustedes les corresponde el tema de la empatía y tolerancia
como primer tema del segundo bimestre. Vamos a empezar entonces conociendo qué es la empatía. La empatía, chicos, es una destreza básica de la comunicación interpersonal. Ella permite un entendimiento sólido entre dos personas. Es fundamental para comprender en profundidad el mensaje de la otra persona y así poder establecer un diálogo. La tolerancia, chicos, se define como la aceptación de la diversidad de opinión social, étnica, cultural y religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar las distintas formas de entender y así posicionarse en la vida siempre y cuando no atenten contra los derechos fundamentales de la persona. Es respetar las opiniones, ideas y prácticas de los demás. Muy bien, para poder entender mejor este tema, los invito a ver las siguientes diapositivas. Muy bien, queridos alumnitos del cuarto año de secundaria, continuamos entonces con las diapositivas del área de desarrollo personal sobre la empatía y tolerancia. Tenemos acá la primera sobre el origen de tolerancia. Dice que es un término que proviene del latín tolerare, que significa soportar, aceptar o sostener. Es la aceptación de la diversidad de opinión social, étnica, cultural y religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de la persona. En las imágenes podemos ver con la tolerancia se hacen amigos, la tolerancia permite ganar la paz, la tolerancia empieza en casa y la tolerancia detiene la violencia. Muy bien, pasamos ahora al origen de la empatía. La empatía proviene del griego emocionado. Más tarde se volvió a traducir al alemán como empatía. Es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro individuo puede sentir. Las personas con una mayor capacidad de empatía son las que mejor saben leer, por decirlo así, a los demás. Son capaces de captar una gran cantidad de información sobre la otra persona a partir de su lenguaje no verbal, sus palabras, el tono de su voz, su postura, su expresión facial, entre otras cosas. Y en base a esa información pueden saber lo que está pasando dentro de ellas o lo que están sintiendo. Puntos básicos de la tolerancia. Vamos a empezar acá con el lado amarillo. Cualidad personal. El ser indulgente, respetuoso y considerado a los demás. Respeto hacia las ideas, creencias o prácticas cuando son diferentes o contrarias a las propias y morales. La tolerancia es indispensable para la convivencia. La empatía, verde color rosado, destreza básica de la comunicación interpersonal, permite un entendimiento sólido entre dos personas. Es fundamental para comprender en profundidad el mensaje del otro y así establecer un diálogo. La empatía es el rasgo característico de las relaciones interpersonales exitosas. Herramientas que se puedan aplicar en la vida cotidiana. Tolerancia. Algunos principios a partir de los cuales es posible aprender a ejercer la tolerancia son: reconocer que todos los seres tienen diferentes capacidades, por los que sobresalen en diferentes ámbitos. Aceptar que nadie posee la verdad absoluta, a excepción de Dios, y que aún esta concepción solo la sostienen los creyentes. Aplicar la regla de oro de las religiones: no hagas a otros los que no desees que hagan contigo. No ver la paja en el ojo ajeno sin ver primero la viga en el propio. Aceptar que cuando se descalifica a otro, normalmente se descalifica a uno mismo. Reconocer las propias intolerancias y otorgarles su justa dimensión. Dialogar con la fuerza opositora a fin de descubrir sus puntos de coincidencia. Buscar siempre oportunidades de colaboración basadas en las capacidades del opuesto y no precisamente en sus debilidades. Enfatizar lo que une a las personas en lugar de las que las divide. Aprender que en una negociación habrá que ceder algo para ganar algo. Entender que el poder es un elemento fáctico, cambia con el tiempo y siempre es relativo. Hoy se tiene, mañana no. Hoy se ejerce sobre alguien, mañana lo ejercerán sobre uno. Muy bien, mis amores, hemos culminado entonces las áreas de historia y de desarrollo personal. Nos vemos hasta el día miércoles con las clases de geografía, economía y ciudadanía y cívica. Cuídense mucho, chicos. Hasta pronto.